Buenas noches, en este video vamos a continuar con Python y quiero mostrarles cómo pueden importar los datos de un archivo txt a Python y para posteriormente hacer operaciones, manipular la información, etc. Entonces aquí estamos en nuestro Jupyter Notebook, vamos a iniciar uno nuevo, vamos a llamar cómo importar archivo txt. Ok. Existen varias formas. Primero vamos a ver la más rústica, que es directamente de Python. Luego vamos a ver la librería Pandas, que es mucho más sencilla. Ok. Entonces voy a desactivar esto. Ok. Entonces voy a crear una variable que va a utilizar la función open, que es de Python, y aquí tengo que ingresar el nombre del archivo texto. Si el archivo texto está donde su archivo de Jupyter Notebook está, solo ponen el nombre. Si no, tienen que poner toda la ubicación. Voy a usar este archivo, tiene número de meses y en este caso es producción de gas. Y su ubicación es esta. Ok. Vamos a quitar estas comillas. Luego tengo que especificar qué quiero hacer con el archivo. Escribir, leer, etc. En este caso solo vamos a leer. Y vamos a correr el código. Ya está, ya corrido. Entonces el archivo está en esta variable mi texto. Y para leerlo lo que vamos a hacer es crear otra variable que va a hacer uso de mi texto. Y vamos a usar esta función. Le vamos a dar control enter. Ya corrido, todo está bien. Y simplemente para visualizar, vamos a imprimir la última variable. Y está. Parece un error, pero no es así como lo está leyendo esta función. Fíjense, aquí tenemos el primer valor de la primera columna, la segunda columna. Vamos a abrir el archivo C1 y la segunda columna es 17.536. Aquí está, los decimales, y el n simplemente significa que va a saltar a la siguiente fila. Fíjense que en cada fila hay una n y van saltando a todas las filas, ¿no? Bueno, ya tenemos el archivo. Hay formas de hacer con bucles y filtrar algunos caracteres, como por ejemplo la n, e ir separando para armar nuestro archivo y sea más manipulable. Ok, pero en vez de eso podemos usar las librerías de pandas. Voy a comentar eso, voy a volver a correr. Vamos a agregar una línea que es mucho más fácil. Para esto tienen que obviamente tener instalado pandas en Python. Para importar pandas, import pandas as pd. Generalmente usa mi panda, voy a poner para que vean que pueden usar cualquier variable, pero generalmente usan en cualquier tutorial, etcétera, pd.
Luego mi Panda. Voy a usar read table. Si quieren saber más de esta función, pueden ir a Google. Python read table. Fíjense, aquí les va a salir la documentación. Entonces tiene bastantes opciones. Pueden ir viendo cuál es la que necesitan dependiendo de su tipo de archivo. Ok, entonces read table y tengo que copiar lo mismo. Read table, ok. Y le doy control enter. Fíjense, la tabla ya está ordenadita. Aquí la primera columna es un index o índice. Y la segunda y tercera columna ya son los datos que yo tengo, ¿no? Y aquí ya puedo manipular con un loop o con otras funciones que vamos a ver más adelante. Por eso quería mostrarles primero cómo importar datos para el siguiente video, que va a ser cómo usar bucles. Entonces vamos a hacer un bucle para ir haciendo operaciones con los diferentes valores de esta tabla. Ahora, otra cosa que quiero hacerles notar, aquí por ejemplo, él por defecto, si solo le dan el nombre de su archivo, él va a tratar de buscar un cabezal. Y si no le indican que tiene que buscar o que no busque nada, él va a asumir que la primera fila es su cabezal. Por eso aquí, fíjense, el primer elemento es 0. Siempre usa Python su primer elemento 0. Es el mes 2. Esto no es correcto. Entonces, para eso yo tengo que decirle que el header no existe. Entonces yo leo y obviamente que ya el índice es mi primer mes, ¿no? Y tengo la columna 0, la columna 1. Igualmente para la fila y la columna, Python va a usar el primer índice 0. Entonces así podemos importar nuestros archivos txt. En otros videos vamos a ver cómo podemos manipular, pero el siguiente video vamos a ver bucles y vamos a ir avanzando con más sobre Python. Gracias.